Estamos de regreso en Código Salud y bueno, pues el tema que vamos a tocar a continuación es un tema sumamente interesante. Seguramente usted conoce a alguien que ya pasó por esto o probablemente usted también pasó o le dio alguna infección durante el embarazo. Hay muchas mujeres que sufrimos, me incluyo, infecciones que no son de cuidado, sin embargo debemos de tomar precauciones en aquellas que se transmiten al bebé. Entre los muchos cuidados que se deben tener durante un embarazo, la prevención de las infecciones es fundamental para una vida sana entre madre e hijo. Citomegalovirus. Este virus puede llegar a ser mortal y se contagia de madre a hijo, causando bajo peso, problemas de visión, neumonía, entre otros síntomas. Estreptococos del grupo B. Aunque la mayoría de estas bacterias son inofensivas, pueden causar infecciones en la sangre, pulmones y cerebro de los bebés. Listeriosis. Es una infección rara que se produce al consumir alimentos contaminados con listeria, y 1 de cada 6 casos están asociados a un embarazo. Infecciones en vías urinarias. Esta afectación es de las más comunes y aumenta el riesgo de parto prematuro al romper las membranas que rodean al feto. Zika. La infección por virus del Zika puede provocar microcefalia en los bebés, además de afectaciones oculares. Heraldo Media Group. Y esta mañana nos visita Flor Casillas Núñez. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Son muchas las infecciones en un momento dado o los riesgos que una mujer embarazada corre precisamente antes de tener al bebé durante el embarazo. ¿Cuáles podrían ser las principales infecciones, doctora? Bien, primero que nada, un agradecimiento muy especial por la invitación. Creo que el tema es de suma importancia. Claro que sí. Y iniciar un poquito con los cambios que existen en la mujer embarazada, justamente los cambios fisiológicos y o adaptativos. hormonales. Así es, adaptativos de los órganos y de las hormonas justamente que predisponen más a la mujer a adquirir cierto tipo de infecciones. Si bien lo veíamos en el reportaje previo, hay múltiples infecciones, sí, desde infecciones de transmisión sexual como la sífilis, el VIH, infecciones virales de tipo citomegalovirus, toxoplasma, que son todo el espectro que se conoce como TORCH. sí. Otras infecciones que también pueden ser... Son de transmisión sexual, Así. estas que menciona. Ajá, herpes, VIH y sífilis, así es. Y otras infecciones de tipo viral, como lo son el Zika, incluso ahora influenza, ¿no? También la influenza. También la influenza. Entonces, son infecciones frecuentes. Claro. Si nos vamos en cuestiones de incidencia y frecuencia, las más frecuentes son las del tracto genitourinario. Claro, las infecciones en vías urinarias. Yo les comparto que cuando yo tenía 7 meses de embarazo de mi hijo, yo pues adquirí desafortunadamente una infección en vías urinarias y creo que han sido de los dolores más tremendos que yo he padecido en algún momento. Terrible, terrible. No me podía ni sentar. Cuando me llevaban al hospital, precisamente, inclusive los topes y el movimiento del auto, no toleraba yo este dolor. Es sumamente delicado. ¿Por qué es tan común o tan frecuente, doctora, que una mujer embarazada contraiga infecciones en vías urinarias? Primero, como ya comentábamos, hay cambios en la mujer que pueden condicionar a estas infecciones. 90% de las mujeres embarazadas pueden tener cambios a nivel del sistema colector, es decir, a nivel del sistema de vías urinarias. Eso hace que propiamente el cuerpo haga que los riñones tiendan a aumentar un poquito el tamaño, los ureteros, que son los tubitos que van a conectar el riñón a la vejiga, tengan una motilidad diferente por efecto de la progesterona, que hace que la orina permanezca más tiempo en estos túbulos y que mayormente pueda colonizar bacterias. ¿Qué recomienda usted para prevenir y para evitar este tipo de infecciones en el embarazo, doctora? Sumamente importante, yo creo que desde antes del embarazo. Desde antes del embarazo, lo ideal sería que se planeara el embarazo y que se acudiera a una cita de asesoramiento preconcepcional, donde se identifiquen infecciones en la pareja o en la futura mamá, para desde ese momento estar como generando un ambiente propicio para la gestación. En caso de que no sea así, como habitualmente lo es. Es que no tenemos esa costumbre de que nuestra pareja y nosotros también, como mujeres embarazadas, nos sometamos a estudios, precisamente como bien dice usted, doctora, para saber si somos candidatos o tenemos más facilidad en un momento dado de desarrollar una infección. Así es. Entonces, en primera tenemos que tener una consulta de control prenatal oportuna desde el primer trimestre,
donde se tendrá que hacer una evaluación de los factores de riesgo, donde se va a evaluar a la mujer el antecedente de infecciones de vía urinaria de repetición, o si no se ha tenido antes. Y en cuanto a las medidas, prácticamente nos enfocaremos mucho en la cuestión de higiene, desde formas muy simples como la forma de limpiarnos al momento de ir al baño. Siempre debe ser de adelante hacia atrás, para evitar que las bacterias que están en la región perianal puedan contaminar la vagina. Esa es una. 2, el vaciamiento vesical completo. El aguantarse demasiado para ir a orinar también hace que las bacterias estén más tiempo en los ureteros, en la vejiga, y puedan colonizar con mayor facilidad. También se ha visto que, por ejemplo, el uso de ropa interior de preferencia debe ser de algodón. De algodón. De algodón. Prendas de algodón hay que utilizar. Prendas de algodón, evitar la ropa muy ajustada. La hidratación es algo también súper importante. El beber agua. Yo recuerdo que mi doctora constantemente me regañaba y me insistía mucho en que debería tomar 2 litros, ¿o cuánto es lo recomendable? Por lo menos de 1,5 litros a 2,5 litros aproximadamente de agua. ¿Al día? Al día, así es. ¿En qué nos beneficia esta toma de líquido? Prácticamente lo que es la toma de líquidos prácticamente ayuda a lo que es la regulación de muchas cosas, desde la temperatura, en la cuestión también de las bacterias, porque obviamente hace menos concentrada la orina. Claro. Y prácticamente tiene que ver con todas las funciones orgánicas, desde el sueño, desde la cuestión del metabolismo. Entonces, y también importante incluso en la cantidad de líquido amniótico del bebé. Las mamás que de repente olvidan tomar agua también pueden tener repercusiones en la disminución del líquido amniótico en su bebé. Mujeres embarazadas que nos están viendo, de verdad es importantísimo que beban suficiente agua. Estamos escuchando aquí, la doctora nos está explicando precisamente todos los detalles y todos los motivos por los cuales debemos de beber mucho más agua de la que bebemos o de la que solemos beber con normalidad, ¿verdad? Así es. Estos lapsos de aguantarse periodos de ir al baño, malísimos. Así es. No debemos hacerlo. Conforme avanza la edad gestacional, conforme avanza el embarazo, es más frecuente que las mujeres tengan el deseo de orinar. ¿Por qué? Porque la cuestión anatómica propiamente hace que el útero, pese más. Así es, y que esté comprimiendo un poquito más la vejiga. Eso puede ser una cuestión adaptativa conforme avanza la edad gestacional. Pero en las primeras semanas de la gestación, también lo importante es justamente eso, no aguantar periodos prolongados en ir a miccionar. Tenemos información, doctora, de las etapas del embarazo. Durante el primer trimestre, la madre sufre cambios hormonales, fatiga, náuseas, estreñimiento. El estreñimiento es muy común, vómitos también. En el segundo trimestre, digamos que esta etapa podría ser la etapa más tranquila. El abdomen comienza a crecer, pero bueno, ya no nos sentimos tan mal, como que disminuyen ya un poco ahí las náuseas. En el tercer trimestre el bebé crece rápidamente y el útero comienza a presionar la vejiga. Así es. Es por eso que es tan importante, doctora, que de verdad tomemos en consideración todo lo que usted nos está explicando y sobre todo las causas para entender el por qué debemos evitar hacer ciertas cosas y el hacer otras también. Sobre todo el impacto que tiene realmente no tratar las infecciones. De repente subestimamos, es una infección urinaria, es una infección vaginal, porque es muy frecuente. Tenemos flujo y ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a la farmacia, compramos óvulos y ni siquiera sabemos cuál es el agente causal, cuál es el bicho que está condicionando la infección. El riesgo, principalmente el embarazo, es la asociación a amenaza de aborto en la edad gestacional temprana del embarazo o la amenaza del parto prematuro, del parto pretérmino de la mujer embarazada, que consecuentemente pues esto lleva a repercusiones importantes en la prematurez, que se asocian a bebés que nacen incluso con mayor riesgo de infección, bebés que incluso pueden nacer ya con una neumonía o bebés que pueden llegar a tener secuelas neurológicas importantes o que incluso les cueste la vida. Doctora, a manera de conclusión, 3 tips que le pueda dar ahorita en este momento a las mujeres que están embarazadas para evitar infecciones durante su embarazo. El primer tip sería acudir de manera oportuna al control prenatal, ya que desde la primera consulta se harán estudios para determinar si hay algún dato de infección. Ya les decía. Tanto ella como la pareja. Así es. Pruebas de VIH, el VDRL, el examen general de orina y los cultivos de orina y el cultivo de exudo vaginal. Bien. Primero eso. 2, identificar de manera oportuna las infecciones y tratarlas
respecto al bicho o el agente causal. Ajá. No de manera empírica, cualquier antibiótico. No automedicarse. No automedicarse. Prohibido automedicarse. Así es. ¿Y el tercero? El tercero, pues las medidas higiénicas que ya comentábamos, lo de la ropa interior de algodón, el utilizar la ropa holgada o ropa para maternidad específicamente, la hidratación, súper importante, y las medidas de higiene generales. Un gusto, un honor haber platicado con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho su presencia.